estamos en presencia de nuestro primer invitado del día. Así es, y esta noche la fórmula la tiene Leandro Santoro. Nació en la ciudad de Buenos Aires, es politólogo, docente y político argentino. Fue presidente de la Juventud Radical. En 2014 fue subsecretario del Ciclo Básico Común en la Universidad de Buenos Aires. En el 2015 fue subsecretario nacional para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia. Y actualmente es diputado nacional del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires. Y, si no me equivoco, precandidato a jefe de gobierno también. Buenas noches, Leandro. Gracias por venir y ya tenés tu primera pregunta como para empezar a tirar del hilo. ¿Precandidato? No es una decisión que hemos tomado todavía. Okay. Tenemos vocación por la ciudad de Buenos Aires, pero no es una decisión individual. Bien. O sea, se trabaja, se ve, estamos en la etapa programática. En la etapa programática. Igual no hay tanto tiempo para las definiciones. ¿Cuándo crees que va a estar eso? Mira, el trabajo más importante es el que hicimos durante todo este año. ¿Qué pasó? Que es el de tener una mirada sobre la ciudad, profunda, propositiva, articular equipos técnicos. Y ese es un laburo que es el más pesado, te podría decir, de cualquier campaña electoral, que es tener claro qué querés gobernar y propuestas para mejorar. Así que ese laburo ya está hecho. Lo demás es la rosca. Y la rosca tiene sus tiempos. A mí me gustaría que sean mucho más ágiles de los que son, mucho más dinámicos, pero son los tiempos que requieren las organizaciones políticas para construir consenso. Así que lo más importante es que la mirada programática y propositiva la tenemos. Hay que ver para adelante ahora toda la discusión de las listas, que seguramente en los próximos días se saldará. ¿Y qué es lo que estás viendo que está demandando la sociedad acá en la ciudad de Buenos Aires de nuevo, digamos? ¿Cómo el Frente de Todos puede apelar e interpelar a la sociedad de este año? Los problemas más importantes de la ciudad no son abordados por la actual gestión. Vivimos una crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires, todo el mundo lo sabe, 40% de gente pagando alquiler, el 10% de la población de la ciudad viviendo en villas, te podría decir casi 300.000 o 250.000 departamentos vacíos, fruto de la especulación inmobiliaria. No hay una política local de vivienda para la clase media. O sea, vos mañana tenés que renovar el contrato de alquiler y no dormís hoy a la noche, que es lo que le pasa a mucha gente que seguramente está mirando. Si tenés, por ejemplo, la posibilidad, no sé, de que se te ocurra alguna buena idea o de llevar adelante algún tipo de proyecto emprendedor, a pesar del discurso emprendedorista del gobierno de la ciudad, no hay políticas públicas para ayudar a los pibes y a las pibas que tienen buenas ideas a llevar adelante sus proyectos productivos. Si tenés cualquier tipo de necesidad vinculada a la salud mental, desde situaciones más drásticas y conflictivas, como puede ser, no sé, los intentos de suicidio, los consumos problemáticos, los ataques de pánico o ataques de ansiedad, no vas a encontrar un programa serio que te cubra frente a esa necesidad. Y lo mismo pasa con casi todas las áreas sociales, ¿no? La desinversión en materia educativa, ya hemos visto, esta semana salió una nota de Argentinos por la Educación, que es una ONG de la derecha, podríamos decir, o por lo menos de un sector no kirchnerista, donde dice que la ciudad de Buenos Aires es de los 24 distritos la que menos invierte en educación de acuerdo a al porcentaje total de su presupuesto. Así que son infinitas las demandas. Claro. Bueno, hoy Larreta hizo una presentación donde después vi que se plegaron varios de los candidatos de Juntos por el Cambio, particularmente Jorge Macri y Martín Lustó, que uno estima que serán los que van a competir más fuerte en esa interna, que fue la cuestión de las pistolas Taser con la seguridad como el gran eje. Son 60 pistolas, si no me falla la memoria, después se van a incorporar más. ¿Qué opinas de eso, de ese anuncio que hizo Larreta, de esta nueva incorporación que hace la ciudad de Buenos Aires, que tiene muchísimas críticas también, sobre todo de parte de organismos de derechos humanos, del CELS? Sí, pero lo más importante es que la ciudad no tiene una política de seguridad que satisfaga la demanda de los porteños. Si vos le preguntás a la gente cuáles son las principales demandas que tiene la ciudad de Buenos Aires, entre las tres primeras te aparece el tema de la seguridad, porque por más que Larreta quiera vender que Buenos Aires es la ciudad más segura de América Latina, lo cierto es que quienes vivimos en esta ciudad sabemos que el temor o la amenaza latente a que te choreen el celular, a que te roben la cartera, a que te entren a tu casa o que te afanen, es un tema cotidiano, digamos, ¿no? Lo hablamos todos los días. Se acerca la noche, vos que sos mujer, sabés lo difícil que es caminar por esta ciudad. Es una ciudad hostil para las mujeres especialmente, por millones de cosas, básicamente porque no hay una mirada desde la protección de los intereses y la defensa de todos, y no solamente de algunos sectores, porque es cierto que algunos barrios son más seguros que otros, pero a medida que te vas acercando al sur de la ciudad, todo esto se agrava. Entonces, en primer lugar, es un tema que no han podido resolver. 5 ministros de seguridad en los últimos 5 años,
te marcan a las claras que no es un tema que hayan logrado encauzar. Segundo lugar, ellos cada tanto aparecen con una agenda propositiva para tratar de alguna manera diseñar el mapa político, dividiendo entre un oficialismo que se preocupa por la seguridad y una oposición que se preocupa, entre comillas esto que voy a decir, por los derechos humanos de los delincuentes. Le sirve a su relato, a su narrativa, ponernos a nosotros como los responsables de haber liberado 4.000 presos durante la pandemia, de estar solamente preocupados por los derechos humanos de quienes están detenidos y toda una cantinela de cosas que lo que trabajan son prejuicios que operan sobre la clase media para tratar de polarizar bajo un eje absolutamente falso. Y digo esto, primero porque todo esto que estoy diciendo es una mentira. O sea, está claro que nunca se dio ninguna orden política para liberar presos, está claro que el tema de la inseguridad forma parte de nuestra agenda, al punto tal que Cristina en La Plata, por ejemplo, lo tomó como propio, sino que fundamentalmente porque lo que de alguna manera enmascara es la imposibilidad de este gobierno para resolver ese tema. ¿Viste? Hay cosas, chicos, el 50% de los homicidios dolosos de la ciudad de Buenos Aires se concentran en 4 barrios. 4 barrios. Valvarena, Barraca, Flores, Constitución. 4 barrios, el 50% de los homicidios dolosos. Hay lugares de la ciudad de Buenos Aires que son súper calientes. La 1114, ¿no? 60.000 personas viven ahí. Bueno, ya sabemos los problemas que hay. No hay una sola comisaría de la policía de la ciudad, en todo el barrio. Cuando tratan de instalar el tema de la Steiser, en mi perspectiva lo hacen para disimular todo esto que les estoy contando. Ahora, yo creo que las Steiser son importantes. Es una herramienta, las armas no letales son una herramienta que la policía de la ciudad tiene que tener. Y esto, aunque sea impopular, lo tengo que decir porque es lo que pienso. Está claro que como toda arma letal o no letal requiere de un entrenamiento, de responsabilidad, no puede estar en manos de cualquiera, no se puede utilizar en ningún tipo de exceso, tiene que tener un protocolo. Creo que es un error caer en el debate de si Taser sí o Taser no, porque todas las policías del mundo tienen armas no letales. Algunas pueden ser estas, otras pueden ser gas pimienta, hay un montón de armas no letales, yo creo que habría que incluirlas a todas. Pero pienso básicamente porque sé que hay situaciones donde las situaciones de inseguridad de la ciudad de Buenos Aires reclaman un tipo de intervención más inteligente. A principio de año le costó la vida, por ejemplo, a un oficial de la policía de la ciudad, ¿se acuerdan? En un conflicto que hubo con un pibe que tenía creo que algún tipo de padecimiento mental en creo que Constitución o Retiro, no me acuerdo bien, donde si se hubiesen tenido por ahí armas no letales para intervenir en esa circunstancia, se hubiese salvado la vida de una persona. Vimos en realidad hace unos meses a la policía de la ciudad intervenir usando como armas no letales sillas y tratando de reducir a alguien a sillazos. Digo, el que era responsable de la policía de la ciudad hasta hace poco, tenemos indicios que señalan que de lo último que se preocupaba era de cómo funcionaba la policía de la ciudad y tenía otros negocios y otras dedicaciones más urgentes, evidentemente. ¿Hay alguna manera de hacer un cuestionamiento sistémico de eso o se debe ir en todo caso por lo anecdótico? No, porque forma parte de todo esto que te estoy contando. Me parece que hay como un montaje alrededor del tema de la inseguridad donde se construyen realidades ficcionadas como esta que les estaba contando yo o donde se disimulan realidades muy concretas como esta que está contando vos. Sí. ¿No? 7 policías de la ciudad tratando de intervenir a los sillazos para reducir a una persona, habla a las claras de una falta de conducción, de una falta de profesionalismo de la fuerza, que creo que hay que empezar a corregir. De hecho, una de nuestras propuestas que está en ese programa de gobierno es pasar de 2 a 3 años los años de formación para salir a la calle, donde el último año debería ser un año 75% de práctico y 25% de teórico. Pero como todo, ¿viste? O sea, vos una fuerza política, o mejor dicho, una fuerza de seguridad tiene que tener una conducción política y ciudadana que le dé una dirección clara. Cuando no está ese control político sobre cualquier fuerza de seguridad, pasa lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires o lo que pasa en otros distritos de la Argentina. ¿Viste? Que se autogobiernan, no hay control. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay 2 casos paradigmáticos que siempre ponemos de ejemplo. El de Lucas González, sí. Brigadas operando, haciendo prevención, cosa que no deben hacer. En el sur de la ciudad, brigada es un policía vestido de civil que en todo caso debería cumplir tareas de investigación con orden judicial, no de prevención, porque significa que puede intervenir en cualquier circunstancia sin estar identificado.
Bueno, actúan tan mal y con tan poca conducción política que intervinieron en ese caso y se cobraron la vida de un chico de 19 años, jugador de fútbol, en el caso de Lucas. Y el otro que para mí es paradigmático es el de Arshak, Sí. un policía de la ciudad que, a ver, infinidad de indicios hay para pensar que la policía está atrás de su desaparición. Le robaron Lo dijo la madre de él. la madre, sí, pero además cuando le peritan los celulares y las computadoras, increíblemente lo perita la propia policía de la ciudad, no gendarmería, y se lo devuelven vacía. Reseteadas de fábrica, solamente para ponerte un indicio de los que nos hacen pensar que la policía tiene muchas cosas que explicar. Entonces nosotros decimos, bueno, además de formarla a la policía, me parece que hay que escucharlos. Hay un lugar en el organigrama nacional que está vacante, que es el defensor del personal policial. La policía no se puede sindicalizar, pero tiene sus reclamos también, porque si yo hablo de conducción política, hablo también de escucharlos a ellos, ¿eh? Si nosotros pensamos que la policía de la ciudad es la policía de camps, estamos súper equivocados. Es una policía que hay de todo, hay gente buena, hay gente mala, pero cuando uno quiere corregir los errores tiene que pensar en su conducción. Y su conducción implica defender a su personal. ¿Quién puede conducir una policía que no quiere y no defiende? Y la verdad que Horacio Rodríguez Larreta y el señor D'Alessandro que está acá, el actual no lo voy a calificar todavía a Bursaco porque hace muy poco que está, pero han demostrado no dar explicaciones sobre este tipo de cosas. Entonces yo tengo todo el derecho del mundo a pensar que en realidad les interesa a la policía como un instrumento de marketing. No la defienden, no la cuidan, no la capacitan, no la conducen, no la protegen. A las claras. Recién Carla comentaba cómo en estas horas probablemente se termine de confirmar a Jorge Macri como precandidato del PRO, alguien que sigue siendo intendente en uso de licencia de un partido de la provincia de Buenos Aires, que no nació en la ciudad de Buenos Aires, que de ninguna manera cumple los requisitos para ser candidato, al punto tal que él mismo tuvo que decir que puede ser candidato porque fue DJ y pasó música en algunas fiestas. Sí. ¿Ustedes piensan hacer algún tipo de presentación, observar de alguna manera esta candidatura? Ya hay observaciones y hay presentaciones judiciales, varios hicieron. Igual, como te soy franco, ¿viste? Yo no creo que este sea un tema para judicializar, aunque ya hay investigaciones judiciales y hay presentaciones judiciales, más que investigaciones judiciales, que van a determinar si puede ser candidato o no. Pero lo digo así, por dos motivos. Primero, porque está comprobado cómo opera la justicia, ¿no? A mí ya me pasó muchas veces de presentarme con muchos indicios para pedir que investiguen cosas y que ni siquiera me llamen a declarar. Y fui, firmé con mi abogado, me presenté en varias oportunidades. En segundo lugar, creo que este tema es un tema, la verdad, habla de una cuestión política. Que el primo hermano de Macri tenga que ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad, con todas estas irregularidades que vos estás mencionando, hablan a las claras de una decisión política profunda, que es la que nosotros vamos a tratar de poner en manifiesto en la campaña. Es la necesidad del PRO de cuidar las cajas de la ciudad de Buenos Aires, los negocios de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es un indicio más de una sospecha que muchos de nosotros tenemos, que incluso llegaron al extremo de blanquearlas en un reportaje en el diario Clarín hace 15 días atrás, donde Eduardo Paladini, que es el editor responsable de política de Clarín, le pregunta a un miembro de la conducción del PRO por qué arriesgaban la ciudad de Buenos Aires con la interna, haciendo que podían poner un presidente, y el tipo le responde, publicó el diario Clarín: vos no sos consciente de la magnitud de la caja de la ciudad de Buenos Aires, que pudimos financiar 2 campañas presidenciales, las 2 de Macri. Claro. La verdad, es como que yo me sienta acá y le diga: miren chicos, la verdad que yo quiero ser jefe de gobierno porque me la quiero llevar toda. Y ustedes lo publiquen y no pase nada, ¿no? Sería un escándalo que yo te dijera eso. O que ustedes dijeran: bueno, estuve con 3 o 4 amigos de Leandro y resulta que el tipo, en confianza, me confesó tal cosa. ¿Viste? La verdad que lo que estoy diciendo es, por ahí la gente dice: no, es una exageración de Leandro, se pueden meter, googlear, lo van a encontrar. De hecho, puede meterse en mi Twitter, yo recorté el pedacito de la nota y lo puse, porque me parece increíble 2 cosas. Primero, que lo hagan, y segundo, con la naturalidad que se cuente y no pasa nada. Bueno, entonces, hay un plan. Jorge Macri es parte de un plan, me parece que urgido por su primo, de quedarse con eso. Se me ocurre, porque hablabas de D'Alessandro y él lo tenía en sus chats, tema grúas, obviamente, es la fácil, pero digo, ¿qué otras cosas ves que
que Macri quiere cuidar con Macri. Los negocios inmobiliarios de una. Los grandes desarrolladores inmobiliarios son todos amigos del PRO. Y digo, cuando vos hablas de negocios inmobiliarios, hablas de venta de terrenos públicos, de venta de normas que te permiten construir mucho más de lo que el código te permite. En segundo lugar, después, atrás de cada proveedor del Estado hay motivos para sospechar. Y te pongo el caso de algunos ejemplos que son claros. Los proveedores de comidas, las viandas escolares, que los que producen y distribuyen las viandas escolares son aportantes del PRO. Y estamos hablando de un contrato de 50.000 millones de pesos. Contrato que se mantuvo a pesar de que en varias oportunidades, en varios colegios de la ciudad, los chicos quedaron, se descompusieron por comida en mal estado. Atrás de las fotomultas, de las grúas y del estacionamiento medido, hay business, que todos sabemos, ¿no? Hay una empresa, por ejemplo, muy cercana a Nicky Caputo, del hijo de Nicky Caputo, que es la que se ocupa del estacionamiento medido, del famoso parquímetro que está operando en la ciudad, que en realidad ya no es más el parquímetro, sino... digital. Muy bien. Y así podés ir, ¿sí? Atrás de cada concesión para limpiar, para arreglar o para lo que sea en la ciudad de Buenos Aires hay un empresario amigo que o aporta en blanco o aporta en negro a la campaña del PRO, o algún funcionario del PRO. Y el Frente de Todos, digamos, en el rol que tiene ahora, ¿no? Como oposición uno entiende que es difícil el manejo en la ciudad de Buenos Aires, creció en la legislatura porteña después de las últimas elecciones, me imagino que también la intención será seguir creciendo, pero ¿qué es lo que hace y qué es lo que piensa hacer para intentar ponerle un límite a esto? Sobre todo ahora que el macrismo tiene sus propias internas, que Patricia Bullrich dice yo no le voy a dar el quórum para todo a Larreta, en la legislatura y demás. Digo, ¿cómo más allá de denunciarlo, qué se puede hacer en la práctica para frenar un poco con esto? Bueno, primero hay que ser realista y somos conscientes que en la ciudad de Buenos Aires hay todo un dispositivo armado para que el PRO retenga la ciudad. Básicamente porque la derecha en nuestro país llegó a la conclusión que si el PRO pierde la ciudad de Buenos Aires, desaparece como partido político y se descompensaría entonces el tablero nacional. Esto es algo que flota cada vez que hablas con cualquier persona de poder en la ciudad. Te dicen, sí, Larreta es un desastre, o sí, esto que estás contando se la llevan con esto, roban con aquello. Como que todo el mundo sabe esto que estoy contando. Y sí, pero entonces, ¿por qué los bancan? ¿Por qué no es un escándalo? Y no, es que si no desaparecen como partido y el peronismo a la provincia. Entonces te empiezan a construir argumentos. Entonces que yo llegué a la conclusión que ni siquiera es la pauta lo que explica el blindaje mediático y la protección, porque está el caso de lo que te estoy contando el diario Clarín. Paladini escribe, me dijeron que robaron tanto que financiaron 2 campañas y lo ponen, ¿me entendés? ¿Qué es lo que pasa que no es un escándalo? Y creo que hay un sector del poder que llegó a la conclusión que lo peor que les puede pasar es que pierda el PRO. Entonces, como que algunas cosas las cuentan, ¿viste? Pero que no escandalizan. Y no es lo mismo que vos cuentes algo, a que te agarre los pelos, haga ruido, ¿viste? Porque no impacta de la misma manera en la opinión pública. Eso en primer lugar, para tenerlo claro. En segundo lugar, nosotros tenemos que ponernos competitivos. Y esto significa lograr cohesionar el núcleo duro de votos que tiene el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires y tratar de interpelar otros sectores. Y para eso hay que tener una campaña muy propositiva. Yo te hablaba al principio, que hay un problema con los alquileres. Bueno, hay un conjunto de propuestas que tenemos concretas para tratar de resolver esto, o por lo menos para iniciar un proceso que arrancó hace 16 años, porque los alquileres no es que están caros por la ley de alquileres, porque hay inflación, no. Están caros porque, entre otras cosas, hace 16 años que el Estado trata de favorecer exclusivamente a la especulación inmobiliaria. Entonces, cuando vos no tenés una política para intervenir sobre el mercado inmobiliario, si no preguntar a Julia después cuando le toca hablar a ella, pasan estas cosas. El mercado se concentra y juega solamente a sus intereses. Esto que está pasando acá, digamos, requiere de parte nuestra una mirada propositiva y así con cada uno de los temas. Por ejemplo, ¿qué propuesta tienen en ese sentido? Pues Larreta el otro día salió a presentar propuestas y terminó dándole créditos a los que ya tienen departamentos. No, peor. Le da crédito a los inquilinos para que puedan refaccionar el departamento cuyo propietario es otro, ¿no es cierto? O sea, es una cosa insólita. Mirá, hay que articular una serie de propuestas, un conjunto de medidas. No es que hay una medida que lo va a resolver, pero muchas sí. Hay que regular los Airbnb, alquiler temporario, departamento que va al alquiler temporario, departamento que sale del mercado tradicional de alquileres. Creo que hay que pensar seriamente en instrumentos que incentiven y que movilicen la vivienda ociosa. Yo sé que hay mucha gente que tiene 1 o 2 departamentos y que los compró para reserva de valor, siempre pasa, pero hay gente que tiene muchos departamentos
muchos de los cuales no son residentes de la ciudad de Buenos Aires, que deberían tener incentivos y presiones fiscales para poder volcar esos departamentos hacia el mercado formal de alquiler. ¿Sí? El famoso impuesto a la vivienda ociosa. Yo no sé si es un impuesto a la vivienda ociosa o el aumento de algunas alícuotas, pero hay que buscar estímulos fiscales para que haya incentivos para aumentar la oferta, fundamentalmente de los no residentes. ¿Sí? Que eso es una situación que se da mucho. Mucha gente que vive afuera de la ciudad de Buenos Aires, que ahorra en ladrillos en la ciudad de Buenos Aires y que como el gobierno de la ciudad no se mete, distorsiona el mercado. No estamos hablando de confiscarle, ¿viste? De ir contra la propiedad privada. Estamos hablando de estimular o incentivar un tipo de uso que tenga que ver con la necesidad social. Creo que hay que pensar también en un parque público de vivienda. Les voy a poner un caso concreto, chicos. El edificio El Plata, ¿lo vieron? Sí. Bueno, ahí no sé qué ve la gente cuando ve ese edificio, porque está cerrado. Viste que antes funcionaba el Banco Ciudad, renta. Muy bien. Se lo vendieron a IRSA. La vez pasada estaba hablando con una persona que conoce a la empresa que me decía que están pensando en hacer 1000 departamentos de 40 metros cuadrados para alquilar en Airbnb. Yo les pregunto a ustedes, ¿el gobierno de la ciudad no desaprovechó la oportunidad de ser el gobierno de la ciudad el que refaccione esas oficinas y las ponga al servicio, por ejemplo, de la posibilidad de alquilar a chicos que estudian en la universidad, chicos y chicas que estudian en la universidad pública, de tal manera de que además tengan un incentivo para regular el precio del mercado formal de alquileres, como hacen otras ciudades del mundo? ¿Se entiende? Sí, sí. Agarrás un edificio gigante como ese, lo refaccionás, armás 1000 departamentos de 40 metros cuadrados, los pensás para que gente joven pueda ir a vivir ahí, lo pensás como una residencia universitaria y lo ofreces, entre otras cosas, a cambio de un alquiler, no gratis, con un contrato como cualquiera, con una corporación que hasta inclusive podría tener el management privado, tipo YPF, como está funcionando, digamos, viste que eso genera confianza y con lo que se recauda de eso se puede seguir ampliando el parque público de viviendas, como hace Berlín, como hace Barcelona, como hacen muchas ciudades en el mundo. Si tenés vocación política de intervenir sobre el tema, la situación la das vuelta. Lo que tenés que tener es la decisión política de intervenir sobre el tema. ¿Por qué no lo puede hacer Larreta? Porque favoreció todo lo contrario. Favoreció la especulación inmobiliaria y favorece un tipo de construcción que no tiene que ver con las necesidades de las porteñas y de los porteños, sino que tiene que ver con las necesidades de los grandes desarrolladores inmobiliarios. Leandro, vos recién decías, ¿no? De captar el núcleo duro del kirchnerismo en la ciudad y también interpelar a otros sectores. Y acá te hago dos preguntas en una, ¿no? La ampliación del Frente de Todos, digo, ¿qué horizontes puede llegar a buscar? Si esa es la intención en la ciudad de Buenos Aires y si eso también se puede conseguir mediante una PASO en la ciudad de Buenos Aires o como se está debatiendo también a nivel nacional, la chance tal vez de tener una fórmula de unidad en la capital. Pasa que hay dos formas de ampliar. Una es con sectores políticos o sociales organizados, ¿no? Decir, bueno, che, te voy a decir una cosa que me gustaría, pero la veo muy difícil. Nos juntamos con el FIT, ¿no? Y les proponemos ir a una PASO y, ¿viste? Y una fórmula de tal forma de que nos convenga y nos sirva a todos electoralmente y que ideológicamente estén garantizados nuestros intereses con un programa común. Hay mecanismos, ¿viste? Para poder sintetizar las diferencias. ¿Eso sería importante? Sí, yo lo veo difícil porque creo que ellos están muy orientados hacia un proyecto propio, de otra naturaleza, más testimonial, desde mi perspectiva, menos de poder. Pero bueno, eso es una forma amplia, una propuesta de esa naturaleza, o al radicalismo. Porque si me preguntás a mí cómo puede el progresismo recuperar la ciudad de Buenos Aires, hay que pensar en una alianza tan amplia que vaya desde el radicalismo hasta el FIT. Con todo el kirchnerismo en el medio. Porque eso es lo que te permite llegar al número mágico de 51%, que es lo que te permite ganar la ciudad. Acá hay balotaje, a diferencia de la provincia, acá tenés que juntar el 51%. Esa es una manera. Y la otra manera es hablando con los sectores sociales no organizados que más o menos tienen referencia con ese conjunto de valores o de intereses. No con el radicalismo, sino con el votante radical, no con el militante del POS, sino con el votante del FIT. ¿Entendés? Es otra forma. Y para eso uno tiene que tener mucha predisposición, primero escuchar, segundo a poder estudiar los temas, porque esto se construye desde una mirada programática y resolutiva, no son discursos vacíos, sino esto, vivienda, ¿qué hacemos con vivienda? ¿Qué hacemos con salud mental? ¿Qué hacemos con educación? ¿Qué hacemos con transporte? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo aumentamos el presupuesto en la educación? ¿Cómo lo gastamos? Bueno, este creo que es el recorrido que nosotros tenemos que tratar de hacer. Y esperar
que haya condiciones políticas y trabajar para que haya condiciones políticas para alguna vez poder hablar con los sectores organizados, porque yo sueño con un frente que sea tan amplio que los incluya a todos estos actores, que vaya del centro hacia la izquierda, porque creo que es la única manera de armar una mayoría electoral. Y a nivel nacional, ¿cómo estás viendo las perspectivas del Frente de Todos? Y bueno, es más complejo a nivel nacional porque... ¿Más todavía que en la ciudad? Sí. En la ciudad, yo, a diferencia de lo que mucha gente ve, yo no veo grandes tensiones internas, no veo... No, me refería digo, a la dificultad de, por ejemplo, ser competitivo en la elección. Pero pasa que todo esto, a ver, sí es cierto que a nivel nacional, como decís, por los indicadores sociales, económicos, que obviamente han generado en un sector de la sociedad una desilusión importante, incluso en muchos de nuestros votantes. Es cierto, pero también es cierto que las elecciones siempre se enfrentan hablando de futuro. Yo creo que la clave es poder construir, como decía Cristina en el discurso, un programa que interpele, que seduzca, que emocione, que convenza, que nos permita llegar a sectores sociales que por ahí confiaran en nosotros, pero que tienen bronca, porque las cosas no salieron como esperábamos. Ahora, eso es muy importante, ser muy claro y muy propositivo para que el voto tenga una utilidad. El voto no puede ser solamente un voto de confianza. La confianza, que muchas veces en la Argentina se construye a partir de la empatía personal. Te creo. ¿Viste? ¿Es importante? Sí, es importante. Pero para ampliar, es te creo y me convences y lo veo posible. O sea, es una visión, es algo más ambicioso. Y entonces ahí, ¿por qué creo que es un poco más difícil? Porque ahí es muy importante los mensajes que damos como fuerza política. A mayor nivel de tensión interna, más dificultad para llegar con ese mensaje. Más ruido interno, más problemas, más pelea entre nosotros, más difícil. En la Ciudad de Buenos Aires no hay grandes problemas internos. Sí, hay otros candidatos que se han presentado o hay espacios que lanzaron sus candidatos, pero no hay grandes diferencias. No es que vas a encontrar uno que te dice acá, no, yo creo que no hay que intervenir en el mercado de la vivienda de alquiler. No pasa eso. A nivel nacional da la sensación de que hay visiones que parecen menos compatibles. Entonces creo que paradójicamente en la Ciudad de Buenos Aires tenemos más chance de armar una cosa seria, profesional y competitiva más rápido. A nivel nacional va a depender mucho de cómo se comporten los actores y fundamentalmente de la capacidad de Cristina para ordenar a una fuerza política que es más heterogénea, que tiene más matices, ¿viste? Que reclama de otro tipo de gestos, porque la situación paradójicamente para mí es más complicada a nivel nacional. A vos, en lo personal, ¿qué nombre te gustaría poner en la urna el 13 de agosto? A mí me gustaría... Mira, es difícil. Yo, sí, obviamente que tengo una persona que me gustaría, pero no quiero que sea el título. Perdónenme, chicos, pues, siempre garpa, pero no quiero que sea el título porque no quiero interferir en el proceso. Y no quiero tampoco perjudicar el proceso de acumulación y de síntesis de la Ciudad de Buenos Aires. Fuera de cámara, cuando me voy, les digo en quién estoy pensando que creo que sería el candidato ideal. Pero sea cual sea el candidato, lo importante es que estemos todos juntos. O sea, lo importante es unidad, lo importante es hablar de futuro, porque si mañana elegimos a vos, Nico, de candidato, o a vos, Carla, ustedes la fórmula. Bueno, justo. Es un mensaje subliminal en el título del programa. Perfecto. Y de repente, al principio estamos todos contentos, pero después ya hay un compañero o una compañera que empiezan a petardear, y che, vos trabajás en el Destape y Navarro te va a decir lo que tenés que decir. No, ¿me entendés? Si pasa eso, sonamos. Nosotros tenemos, por eso es tan importante, ojo, acá hay algo que para mí es claro, la sociedad, ¿qué está esperando de nosotros? Responsabilidad. Hay un sentido de la responsabilidad que tenemos que recuperar, porque como colectivo político, en muchas oportunidades lo perdimos. Como colectivo, no quiero hacer responsabilidades personales, pero vos no podés enfrentar una elección cargado de buenas voluntades o de buenas intenciones. No alcanza con eso, tenés que ser responsable, tenés que ser programático, claro. ¿Viste? Si yo te digo, che, creo que se puede resolver el problema de la vivienda, tengo que saber, Leandro, ¿de qué manera lo vas a resolver? De esta manera. O si te digo, mira, acá hay negocios inmobiliarios. Bueno, ¿y cómo lo vas a ver? Tengo que saber qué es el código de edificación, qué es el código urbanístico, qué es el plano urbano ambiental, qué es el código ambiental. Tengo que entender de esto, cuándo se modificó. No podés venir con la guitarra, porque capaz acá, que es un ambiente amigable, no pasa nada, pero si me agarran en un programa de televisión y yo haciendo críticas sobre el modelo de especulación inmobiliaria y me la ponen, perdemos todo, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa a nivel nacional.
va a ser una campaña difícil, porque vas a tener tensiones sociales y económicas muy difíciles. Entonces, quienes sean candidatos tienen que tener primero solvencia intelectual, aptitud, actitud y respaldo político del conjunto de la fuerza. Bien. ¿Ese respaldo se consigue en una PASO o se consigue...? Se puede conseguir de las dos maneras. Mi temor es que el PASO pase el efecto contrario. Que por tratar de posicionarse, los actores se raspan, ¿viste? Se lastiman. ¿Preferirías el acuerdo previo? En este contexto, porque la política no se hace en el vacío, se hace leyendo un contexto. O sea, yo creo que las primarias son siempre buenas. Por ejemplo, yo creo que a Juntos por el Cambio le van a venir bien las primarias, porque resuelve un liderazgo político, que es la sucesión de Macri. En el caso nuestro, no resuelve un liderazgo político, porque el liderazgo político no está en discusión, que es el de Cristina. Entonces, estamos hablando de una candidatura, ya no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando el liderazgo político está afuera y hablamos de candidatura, la posibilidad de rasparte y de joderte a vos y de joder a todos para buscar un beneficio personal es muy alta. Entonces, yo diría precaución. Bien. ¿Te gusta jugar al truco? Sí. Bien. Tenemos acá un paso muy particular. En cada carta hay un dirigente, en muchos casos son precandidatos, o lo fueron en algún momento del año, no sé si fuimos limpiando No lo fuimos actualizando. Vamos a sacar 3 cartas y a cada carta las vas dando vuelta y le tenés que poner un valor. El valor que le pones a esa dirigente en la baraja del truco. Hay as de espada, hay 3 de oro, hay 4 de copas. Vos vas... va con una determinación. Ya estamos. Sí, lo teníamos, pero bueno. Da la vuelta, mostrar a esa cámara, la cámara que está atrás nuestro. Adelante tuyo. Ahí está. Juan Mansur. Juan Mansur. Juan Mansur. Bueno, se tuvo que bajar de la elección. Sí. Y ese un 3. ¿Es un 3? Sí, un 3. Sí. La carta va a jugar en primera. Sí. La podés tirar un 3 de oro. Sí, Bien. sí. Molesta al adversario, está muy bien. Siguiente. Daniel Scioli. Daniel Scioli, ¿te Bueno, sirve? candidato hasta ahora, ¿no? Sí, Precandidato. pero sí, tengo aprecio por Daniel. Ven una sota. Porque porque me parece que funciona con otra más, ¿viste? Para el envío Funciona más en equipo que solo. Exactamente. Bien. Exactamente, me interpretaste bien. Bien. Juegan los dos del truco. Y por último, No, Bueno, Máximo Kirchner. y me parece un 7 espada. 7 espadas. Sí, 7 espada. Bueno, lindo mazo. Bien peronista. Te salió una buena mano, te digo, ¿eh? Todos chabones me pusieron. No, Y bueno, a veces sale Cristina. Ah, sale. Sí. Y todo el mundo dice, será de espada, ¿no? Le ha tocado algún opositor que no dice ¿En eso. serio? Pero Creo no que le le da... puso más puntaje que a Bullrich el opositor. Sí, Ah, Oca Macri, Bullrich también. Oca Macri, Sí, hay de todo. Bueno, 3 peronistas. 3 varones, 3 peronistas. Está muy bien. Leandro, muchísimas gracias por venir Gracias acá. por la invitación. Un país unido por la radio.